Una mujer de limpieza arriesgó todo para salvar a un millonario de una traición que destruiría su vida. Pero cuando ella grita, "No firme, lo que descubrió cambiará todo para siempre", suscríbete y comenta desde dónde estás viendo. Este acto de valentía puede inspirar tu vida. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días de los últimos 15 años. Alonso Ibáñez abrió los ojos al techo impecable de su ático en el piso 32, donde el silencio solo era interrumpido por el ronroneo casi imperceptible del aire acondicionado central. A los 60 años era dueño de un imperio energético que valía más de 200 millones de dólares, pero se despertaba cada mañana con la misma sensación de vacío que lo acompañaba desde que Isabel se fue. Se levantó de la cama king size que había compartido con su esposa durante 28 años, observando el lado vacío donde ella solía dormir. Las cortinas automáticas se abrieron, revelando la ciudad que se extendía infinitamente abajo, millones de luces aún parpadeando en la madrugada. Alonso caminó descalzo hasta la ventana panorámica, sus pasos resonando en el mármol frío. Allá abajo, la gente ya comenzaba sus rutinas diarias, corriendo hacia trabajos que apenas pagaban lo suficiente para sobrevivir, mientras él observaba desde su torre de cristal, aislado del mundo real. La rutina matutina seguía siempre el mismo ritual meticuloso. Ducha caliente de exactamente 15 minutos, afeitado con precisión quirúrgica, traje italiano que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un año. El desayuno consistía en un espresso doble y 2 tostadas integrales, servidos por Esperanza, la ama de llaves filipina, que trabajaba para él desde hacía 8 años, pero con quien intercambiaba como máximo 2 frases por día. Ella lo saludaba con una sonrisa profesional. Él respondía con un gesto cordial, y ambos mantenían la distancia que la jerarquía social establecía. «Buenos días, señor Ibáñez», murmuraba Esperanza, colocando la bandeja de plata sobre la mesa de caoba maciza. «Buenos días, Esperanza, gracias». Esa era toda la conversación que tenían. Alonso hojeaba el diario financiero mientras tomaba su café, los números danzando ante sus ojos sin despertar el entusiasmo que alguna vez sintió. Petróleo, gas natural, energía eólica. Su imperio crecía automáticamente, alimentado por contratos millonarios e inversiones que se multiplicaban sin que él siquiera tuviera que estar presente. El dinero llegaba como una marea inexorable, pero no lograba llenar el vacío que crecía en su pecho cada día. El teléfono sonó a las 7 en punto. Su asistente personal, Fernando, siempre llamaba a la misma hora con la agenda del día. «Señor Ibáñez, buenos días. Confirmo la reunión con los inversionistas extranjeros a las 9 de la mañana. Los representantes de la corporación alemana Müller & Associates, el grupo estadounidense Energy Future Holdings y el fondo de inversión francés Nouvelle Énergie llegaron anoche. Todos están alojados en el Hotel Presidente». Alonso suspiró casi imperceptiblemente. «Muy bien, Fernando. ¿Los documentos están listos?» «Sí, señor. El contrato fue revisado por 5ª vez por los abogados. Todo está en orden para la firma. Este es realmente el negocio más grande en la historia de la empresa». Después de colgar, Alonso permaneció unos minutos en silencio, mirando por la ventana. Allá abajo, un mundo diferente cobraba vida. Vendedores ambulantes organizaban sus puestos. Madres llevaban niños a la escuela. Trabajadores corrían para no perder el autobús. Vidas reales, con problemas reales, con conexiones humanas verdaderas. Se preguntaba cuándo fue la última vez que sintió que formaba parte del mundo. Cuándo fue la última vez que alguien lo abrazó por amor y no por interés. El ascensor privado lo llevó al subsuelo, donde su chofer, don Raúl, lo esperaba junto al Mercedes blindado. Raúl era un hombre de pocas palabras, contratado más por su discreción que por su conversación, pero Alonso percibía en sus ojos la misma soledad que veía en el espejo todos los días. Ambos eran hombres que habían perdido a sus esposas. Ambos se habían refugiado en el trabajo,
para no enfrentar el eco del silencio en sus casas. «Buenos días, don Alonso», dijo Raúl, abriendo la puerta trasera. «Buenos días, Raúl». Durante el trayecto al centro de la ciudad, Alonso observaba por las ventanas polarizadas a las personas en las aceras. Cada semáforo era una ventana a vidas que nunca conocería. Familias enteras en motocicletas, niños uniformados caminando hacia la escuela, vendedores ofreciendo frutas frescas que él nunca probaría. Su mundo de lujo lo aislaba de cualquier experiencia humana auténtica. Vivía rodeado de personas, abogados, contadores, asistentes, pero estaba profundamente solo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Martina Robledo despertaba en el mismo colchón fino que compartía con sus dos hijas en el único cuarto de su casa de madera terciada. A las 5 de la mañana, el despertador de su celular roto vibraba silenciosamente. Había aprendido que sonar despertaba a los vecinos, y las discusiones ya eran suficientes en su barrio. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de cemento y se levantó cuidadosamente para no despertar a Lucía, de 8 años, y Sofía, de 5, que dormían abrazadas bajo la única manta que poseían. A los 33 años, Martina llevaba en el rostro las marcas de una vida que le exigió ser fuerte cuando no tenía fuerzas, luchar cuando quería rendirse, sonreír cuando el mundo solo le daba motivos para llorar. Sus manos, endurecidas por la limpieza diaria de oficinas ajenas, temblaban ligeramente mientras preparaba el desayuno. Agua caliente con azúcar para las niñas y agua caliente sola para ella. No había suficiente azúcar para todos. El baño era un ritual de 5 minutos con agua fría, pues no tenían calefacción. Se puso el mismo uniforme azul que lavaba cada noche y secaba como podía, a veces aún húmedo por la mañana. No tenía otro. Se miró en el único espejo de la casa, un pedazo pequeño y rajado pegado a la pared, y trató de alisar con las manos el cabello que no veía una peluquería hacía 2 años. «Tú puedes», se susurraba a sí misma, como lo hacía cada mañana. «Por ellas, tú puedes». A las 6 en punto, besó la frente de sus hijas dormidas y salió para tomar los 2 autobuses que la llevarían al centro de la ciudad. La caminata hasta la parada tomaba 15 minutos por calles de tierra, esquivando charcos de lodo y basura acumulada. En el primer autobús, siempre lleno, se sujetaba como podía mientras el vehículo se sacudía violentamente por las calles con baches. En el segundo, más moderno, que entraba en los barrios elegantes, se sentía fuera de lugar entre ejecutivos y mujeres perfumadas que evitaban su mirada. Martina trabajaba como auxiliar de limpieza en la oficina del bufete Delgado en Asociados, encargado de los asuntos legales de los grandes empresarios de la ciudad. Llegaba a las 7 de la mañana para que la oficina estuviera impecable cuando los abogados llegaran a las 9. Fregaba baños, aspiraba alfombras, quitaba el polvo de muebles que costaban más de lo que ella ganaba en años. Y era invisible. Nadie la saludaba, nadie sabía su nombre, nadie notaba cuando lloraba en silencio en el baño de empleados porque no había dinero para la medicina de Sofía. Pero Martina tenía algo que el dinero no podía comprar: valentía. Y la noche anterior, mientras limpiaba la sala de reuniones después del horario laboral, había escuchado una conversación que cambiaría no solo su vida, sino la de un hombre que ni siquiera conocía. La sede de Ibáñez Energy Resources era un monumento al éxito y al poder. 32 pisos de vidrio y acero que reflejaban el cielo como un espejo gigante, elevándose imponentes sobre la ciudad. En el vestíbulo de mármol negro, el nombre de la empresa brillaba en letras doradas, y una fuente central creaba un sonido suave que enmascaraba las conversaciones de los ejecutivos que transitaban por el lugar. Alonso entró en el edificio, saludando a los guardias de seguridad que conocían su rutina desde hacía años. El ascensor ejecutivo lo llevó directamente al piso 32, donde su oficina ocupaba toda la cara norte del edificio. Las paredes de vidrio ofrecían una vista panorámica de la ciudad,
pero Alonso raramente miraba hacia afuera. Su escritorio, una pieza única de caoba brasileña, estaba siempre organizado con precisión militar. Computadora, teléfono, pluma Montblanc, que había sido regalo de bodas de Isabel, y la foto de ella que lo acompañaba todos los días. «Fernando», dijo al asistente que esperaba con los documentos del día, «confirma nuevamente todos los detalles de la reunión. No podemos permitir ningún imprevisto». «Sí, señor, todo está perfecto. Los contratos fueron impresos en 3 copias, las traducciones están listas y la sala de reuniones está preparada. Café, agua, todo de la mejor calidad. Este contrato va a transformar la empresa». Alonso asintió, pero sentía una inquietud extraña. Normalmente, los negocios millonarios lo animaban, representaban desafíos que despertaban su mente estratégica, pero esta vez algo parecía diferente. Tal vez era la edad, tal vez la soledad, pero no lograba sentir entusiasmo por una conquista financiera más que solo aumentaría cifras en cuentas bancarias ya infladas. A las 8:45, Fernando anunció por el intercomunicador: «Señor Ibáñez, los inversionistas han llegado. Están en la sala de reuniones». Alonso ajustó su corbata, tomó su portafolio de cuero italiano y caminó por el pasillo alfombrado hasta la amplia sala de reuniones. Allí, 3 hombres de mediana edad, impecablemente vestidos, lo esperaban sentados en sillas de cuero que costaban más que un coche popular. Saludos formales, apretones de manos firmes, sonrisas profesionales que no llegaban a los ojos. «Señor Ibáñez», dijo Klaus Müller, el representante alemán, «este es realmente un momento histórico para ambas empresas». «Estoy completamente de acuerdo», respondió Alonso acomodándose en la cabecera de la mesa. «Finalmente, cerraremos este trato». Los documentos fueron dispuestos ordenadamente sobre la mesa, contratos de 500 páginas que representaban una inyección de capital de $800 millones a cambio de una participación accionaria significativa. Alonso tomó su pluma Montblanc, la misma que había usado para firmar otros grandes contratos a lo largo de su carrera. Pero entonces, cuando estaba a punto de firmar la primera página, algo extraordinario ocurrió. La puerta de la sala de reuniones se abrió bruscamente y una mujer de ropa sencilla y respiración agitada entró corriendo, pasando directamente por los guardias que intentaban detenerla. «No firme ese contrato», gritó Martina Robledo, sus palabras resonando por la sala silenciosa como un disparo. Alonso levantó la vista perplejo. Allí estaba una mujer que nunca había visto, con el rostro rojo por el esfuerzo, el cabello despeinado, el uniforme azul de limpieza contrastando drásticamente con el lujo de la sala. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una determinación que atravesó toda su sorpresa. «Señor», dijo ella aún jadeando, mirando directamente a Alonso, «por favor, créame, no firme ese contrato. Es una trampa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 inversionistas se miraron entre ellos. Fernando apareció en la puerta con 2 guardias de seguridad y Alonso permaneció inmóvil, la pluma suspendida en el aire, observando a aquella mujer desconocida que había irrumpido en su vida en el momento más importante de su carrera. Por alguna razón que él mismo no lograba explicar, no podía apartar la vista de aquellos ojos decididos. Había algo en esa mujer, una valentía desesperada, una sinceridad brutal, que lo tocó de una manera que no sentía hacía años. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente intentara protegerlo, sin tener nada que ganar con ello. «¿Quién es usted?», preguntó finalmente, con una voz más suave de lo que esperaba. «Mi nombre es Martina Robledo», respondió ella, aún respirando con dificultad. «Y sé que no debería estar aquí, pero tenía que advertirle. Ellos quieren robarle todo». El silencio que siguió fue absoluto. Los 3 inversionistas se miraron con expresiones que oscilaban entre indignación y sorpresa contenida. Klaus Müller fue el primero en levantarse.
ajustando el puño de la camisa con un movimiento calculado, su acento alemán cargado de una frialdad cortante. «Señor Ibáñez, esto es completamente inaceptable. No toleraremos esta grotesca interrupción. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo logró pasar la seguridad de un edificio de esta importancia?» Fernando apareció en la puerta con 2 guardias de seguridad, el rostro rojo de vergüenza y desesperación. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los papeles de la reunión. «Señor Ibáñez, le pido 1000 disculpas». Ella logró pasar corriendo por el vestíbulo como una loca. Subió por las escaleras de emergencia, empujó a 3 empleados. «Sáquenla de inmediato», exigió Robert Williams, el representante estadounidense, levantándose y alisándose la corbata con movimientos nerviosos. Su voz era fría, pero Alonso notó un leve temblor casi imperceptible en sus palabras. «Esta es una reunión privada de negocios internacionales. Tenemos acuerdos de confidencialidad que respetar». Pierre Dubois, el francés, permaneció sentado pero cruzó los brazos, observando a Martina con una mirada que mezclaba desprecio y algo que parecía miedo. «Monsieur Ibáñez, sugiero que resolvamos esta situación rápidamente. Tenemos agendas ajustadas y no podemos perder el tiempo con fantasías de personas perturbadas». Pero Alonso levantó la mano, un gesto que hizo que todos guardaran un silencio absoluto. Algo en los ojos de Martina lo había tocado profundamente, despertando una intuición que no sentía desde hacía años. Había una sinceridad desesperada allí, una valentía que brillaba a través del miedo y el agotamiento. Aquella mujer había arriesgado todo, su empleo, su seguridad, posiblemente su libertad, para advertir a un completo desconocido sobre algo. «Esperen», dijo Alonso, su voz firme resonando en la sala de vidrio y mármol. «Déjenla hablar». Williams resopló, pasándose la mano por el cabello canoso. «Señor Ibáñez, con todo respeto, esto es ridículo. No permitiremos que una empleada de limpieza interrumpa negocios de $800 millones. La palabra empleada de limpieza fue pronunciada con tal desprecio, cargada de tanto veneno social, que Martina sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara, pero lo enfrentó directamente, sus ojos brillando con una dignidad que ni la pobreza había logrado apagar. «Sí, soy empleada de limpieza», dijo, su voz temblando ligeramente, pero ganando firmeza con cada palabra. «Limpio baños y oficinas 12 horas al día para poder alimentar a mis 2 hijas. Lavo los suelos que ustedes pisan sin mirar, y fue precisamente limpiando la oficina del bufete Delgado en Asociados que escuché cómo planeaban engañar a este hombre». Alonso sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no experimentaba hacía mucho. Aquella mujer, claramente al límite del agotamiento físico y emocional, permanecía de pie ante 3 de los hombres más poderosos del continente, defendiendo a un desconocido. No por dinero, no por reconocimiento, sino por algo que él había olvidado que aún existía en el mundo, un puro sentido de justicia. «¿Qué tipo de engaño?», preguntó Alonso, colocando deliberadamente la pluma Mont Blanc sobre la mesa, lejos de los contratos. Martina tragó saliva, sus manos callosas temblando visiblemente. Miró a los 3 inversionistas, que la observaban con una hostilidad que podía cortarse en el aire. Luego volvió los ojos hacia Alonso. «Anoche, después de que todos los abogados se fueron de la oficina, me quedé para terminar de limpiar la sala de reuniones principal. Era casi medianoche. Olvidaron cerrar completamente la puerta de la oficina privada del doctor Delgado y escuché una conversación telefónica muy extraña». «Esto es completamente absurdo», estalló Williams, golpeando la mesa con fuerza suficiente para hacer tintinear los vasos de cristal. «¿Vamos a permitir que los chismes y las especulaciones de una empleada doméstica destruyan años de negociaciones cuidadosas?» Müller se inclinó hacia adelante, sus ojos azules fríos como el hielo. «Señor Ibáñez, esto es claramente un intento desesperado de sabotaje industrial.
Esta mujer fue obviamente contratada por uno de sus competidores. Sugiero que firmemos el contrato inmediatamente y manejemos estas fantasías paranoicas por los canales legales correspondientes. «Ya continúe», dijo Alonso, ignorando completamente a los dos hombres y manteniendo su mirada fija en Martina. Martina respiró hondo, sintiendo el peso de toda la sala sobre sus hombros. El doctor Delgado estaba hablando por teléfono con alguien, en inglés, sobre algo que llamaban cláusula fantasma. Dijo que lograron insertar una trampa en la página 236 del contrato. Algo sobre la transferencia automática del control accionario que ocurriría exactamente 90 días después de la firma. El aire en la sala pareció volverse más denso. Alonso sintió su corazón acelerarse, pero mantuvo una expresión neutra. «Y mencionaron un nombre varias veces», continuó Martina, su voz bajando. «Esteban Lozano. Dijeron que él había sido fundamental para insertar la cláusula sin que usted lo notara, y se rieron cuando dijeron que usted nunca sospecharía porque confía ciegamente en él». El nombre golpeó a Alonso como un puño en el estómago. El aire pareció escapar de sus pulmones. Esteban Lozano era su cuñado, el hermano de su difunta esposa Isabel, que trabajaba como asesor financiero en las grandes negociaciones de la empresa desde hacía más de una década. Era una de las últimas personas en el mundo en quien Alonso aún confiaba por completo, especialmente después de la muerte de Isabel. «Eso es una acusación extremadamente grave», dijo Alonso lentamente, su voz más ronca de lo que esperaba. «Esteban es mi cuñado, es familia, jamás...» «Perdone, señor», interrumpió Martina, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. «Sé que es difícil de creer, pero los escuché hablar sobre una comisión de $50 millones que sería depositada en una cuenta en las Islas Caimán tan pronto como se completara la transferencia de control. Y se rieron fuerte cuando alguien dijo que usted firmaría cualquier cosa que Esteban le pusiera enfrente porque lo ve como un hermano». La sala quedó en un silencio absoluto, un silencio tan completo que se podía oír el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. Alonso sintió que el mundo giraba ligeramente a su alrededor, como si el suelo bajo sus pies se volviera menos sólido. Esteban había sido como un hermano para él, especialmente después de la muerte de Isabel. Era imposible imaginarlo. Pero ¿por qué arriesgaría todo una completa desconocida para mentir sobre algo así? Klaus Müller se levantó bruscamente. Su silla de cuero crujió. «Señor Ibáñez, esto es claramente una fantasía desesperada. Esta mujer está obviamente perturbada, posiblemente bajo los efectos de drogas o alcohol. Sugiero que firmemos el contrato ahora mismo y lidiemos con estas alucinaciones después». «¿Alucinaciones?», preguntó Alonso, su voz peligrosamente baja y controlada. Dubois intentó un enfoque diferente, forzando una sonrisa paternal. «Monsieur Ibáñez, comprendemos que es perturbador oír tales acusaciones sin fundamento. Pero piense lógicamente. ¿Por qué arriesgaríamos nuestra reputación internacional en un esquema tan cinematográfico? Somos empresas respetables con décadas de historia». Alonso estudió cuidadosamente a los tres hombres. Por primera vez, notó detalles que habían pasado desapercibidos. Un leve nerviosismo en la mirada de Müller, la forma en que Williams ajustaba innecesariamente su corbata cada pocos segundos, el sudor casi imperceptible que comenzaba a formarse en la frente de Dubois a pesar del aire acondicionado. «Fernando», dijo Alonso, sin apartar la vista de los inversionistas, «tráeme el contrato completo. Quiero ver personalmente la página 236. Fernando hojeó rápidamente el voluminoso documento hasta encontrar la página específica. Sus manos temblaban ligeramente mientras entregaba el contrato abierto a Alonso. El empresario leyó con atención y su rostro se fue poniendo pálido gradualmente conforme absorbía las palabras. Transferencia automática de control accionario mayoritario en caso de incumplimiento de las metas de producción trimestral.
leyó en voz alta, su voz aumentando en intensidad. Y dichas metas serán definidas unilateralmente por los inversionistas dentro de 90 días, corridos desde la firma de este contrato. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alonso continuó leyendo, su comprensión creciendo como una ola fría. Y aquí dice que las metas pueden incluir aumentos de producción de hasta 300%, implementación de tecnologías específicas determinadas por los inversionistas y reestructuración completa de la gestión ejecutiva conforme a criterios que serán definidos posteriormente. Alonso levantó la vista y miró a los tres hombres, viendo por primera vez sus verdaderos rostros. Ya no había cordialidad profesional ensayada. Williams estaba visiblemente nervioso, pasándose la lengua por los labios resecos. Dubois evitaba su mirada, concentrándose en ajustar los puños de su camisa. Y Müller tenía una expresión de frialdad calculada que finalmente revelaba sus verdaderas intenciones. Ustedes establecieron metas deliberadamente imposibles de cumplir, continuó Alonso, con la comprensión creciendo en su voz como una tormenta. Y en 90 días tomarían el control total de mi empresa, construida a lo largo de 30 años por una fracción microscópica de su valor real. Señor Ibáñez, dijo Müller, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación, con su máscara de cordialidad finalmente resbalando. Está sacando conclusiones completamente precipitadas, basándose en las palabras delirantes de una mujer que ni siquiera conoce, que claramente una mujer que arriesgó su empleo, su seguridad y posiblemente su vida para advertirme, interrumpió Alonso, levantándose lentamente, su imponente figura llenando la sala. Una mujer que no tiene absolutamente nada que ganar protegiéndome, excepto la satisfacción de haber hecho lo correcto. Alonso miró directamente a Martina, que permanecía de pie en el centro de la sala, temblando visiblemente, pero con una resolución inquebrantable, brillando en sus ojos cansados. «Señora Robledo», dijo él, su voz cargada de una emoción que no sentía desde hacía años. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué arriesgó absolutamente todo para advertir a un completo desconocido? Las lágrimas brillaron en los ojos de Martina, pero las contuvo con una fuerza de voluntad férrea. Cuando habló, su voz salió clara y firme, cargada de una dignidad que ni años de pobreza habían logrado quebrar. Porque sé exactamente lo que es que te lo quiten todo, señor. Sé lo que significa trabajar toda una vida para construir algo, aunque sea pequeño, y ver cómo personas poderosas intentan arrebatártelo simplemente porque pueden. Su voz se fortaleció, ganando una intensidad que hizo que todos en la sala prestaran atención. Sé que cuando los ricos y poderosos se engañan entre ellos, siempre es el pobre quien paga el precio al final. Siempre hay alguien a quien despedir. Siempre hay una familia que termina en la calle para cubrir las pérdidas. Martina miró directamente a Alonso. Llevo 15 años limpiando oficinas, señor. He visto muchos contratos. He escuchado muchas conversaciones que la gente pensaba que nadie oía. Aprendí que los poderosos rara vez se ayudan por bondad, siempre hay un interés. Pero esta vez podía hacer algo para impedir una injusticia y no podría mirar a mis hijas esta noche sabiendo que dejé que sucediera cuando podía haber hecho la diferencia. Alonso sintió que algo se movía profundamente en su pecho, una emoción que había olvidado que existía. Aquella mujer, que claramente vivía al límite de la supervivencia económica, había arriesgado todo por un extraño. No por dinero, no por reconocimiento, no por gratitud futura, sino por un sentido de justicia y decencia humana que él había perdido en algún lugar durante sus años de aislamiento y desconfianza. William se levantó bruscamente, su paciencia finalmente agotada. Esto es absolutamente ridículo. No vamos a seguir con esta farsa teatral. Müller, Dubois, vámonos de inmediato. Señor Ibáñez, cuando recupere la cordura y quiera hacer negocios serios con adultos responsables, búsquenos. Pero cuando los tres se dirigieron hacia la puerta con movimientos bruscos e irritados, Alonso habló
con una voz que cortó el aire como una cuchilla afilada. «No van a ir a ninguna parte». Los tres hombres se detuvieron como si hubieran chocado contra una pared invisible. «Fernando», continuó Alonso con una autoridad que no usaba desde hacía años, «llama de inmediato a la seguridad del edificio. Quiero que estos tres hombres sean escoltados fuera del edificio y que sus identificaciones sean registradas. Y llama a mi abogado personal, el doctor Rodríguez. Dile que es una emergencia relacionada con intento de fraude empresarial». «No puede detenernos», dijo Dubois, intentando sonar confiado, pero con la voz ligeramente temblorosa. «No cometimos ningún delito técnico. Todo estaba en el contrato. Conspiración para fraude empresarial mediante documentación engañosa es delito en cualquier jurisdicción», respondió Alonso fríamente. «Y estoy absolutamente seguro de que una investigación más profunda de sus historiales financieros revelará mucho más que este caso». Müller dio un paso amenazante hacia Martina. «No tienes idea de lo que acabas de hacer, mujercita. No tienes idea con quién te estás metiendo». Pero Alonso se interpuso de inmediato entre ellos, con su presencia física imponente. «Cuidado, señor Müller. Cualquier amenaza hacia esta señora será considerada intimidación de testigo, lo cual le suma unos años más a su probable condena». Después de que los tres fueron escoltados fuera por los guardias de seguridad, Alonso quedó solo en la sala con Martina y Fernando. El silencio era pesado, cargado de implicaciones que aún estaban siendo procesadas. Alonso miró a Martina, que permanecía de pie, claramente exhausta, pero con un alivio palpable emanando de ella. «Señora Robledo», dijo finalmente, su voz cargada de una gratitud que iba mucho más allá de las palabras. «Usted no solo salvó mi empresa, salvó años de trabajo, décadas de construcción. Puede que incluso haya salvado mi vida». Martina negó con la cabeza, sus lágrimas comenzando a correr por fin. «Solo hice lo correcto, señor, nada más». Lo que era correcto para usted podría haber sido simplemente ignorar lo que escuchó y seguir con su vida. Fingir que no oyó nada. ¿Por qué no lo hizo? Ella dudó un momento, limpiando las lágrimas con el dorso de su mano callosa. Luego respondió con una honestidad brutal que fue directa al corazón de Alonso. «Porque mis hijas me miran a los ojos todos los días cuando vuelvo del trabajo, señor. Y quiero que vean a una madre que hace lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando es peligroso, incluso cuando parece imposible». Su voz se volvió más baja, más íntima. «Quiero que crezcan sabiendo que su madre nunca se inclinó ante la injusticia, que nunca eligió el silencio cómodo cuando podía decir la verdad. Porque si no hago eso, ¿qué tipo de mundo les estoy dejando?». En ese momento, algo cambió fundamentalmente para ambos. Alonso redescubrió lo que significaba tener a alguien que luchara genuinamente por él, sin segundas intenciones, sin agendas ocultas. Y Martina comprendió que hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible y peligroso, a veces lleva a recompensas que nunca soñó que existían. Pero ninguno de los dos sabía que Esteban Lozano ya había sido discretamente informado sobre lo que ocurrió en la reunión, y que la verdadera batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Alonso llegó a la oficina con una extraña sensación de energía renovada. Por primera vez en años, tenía una misión que iba más allá de los fríos números de los informes financieros. Estaba decidido a descubrir la verdad sobre Esteban, aunque eso significara cuestionar a la única persona en la que aún confiaba. Fernando lo esperaba con una pila de documentos y una expresión preocupada. «Señor Ibáñez, el señor Lozano llamó 3 veces desde las 7 de la mañana. Dijo que necesita hablar urgentemente sobre los problemas de ayer». ¿Problemas?, repitió Alonso sintiendo un frío en el estómago. ¿Usó esa palabra específicamente? «Sí, señor, y parecía alterado, muy diferente a lo habitual». Alonso asintió, ya formulando su plan. «Fernando, necesito que hagas algunas cosas discretamente. Primero, organiza todos los contratos que Esteban revisó en los últimos 2 años. Segundo, llama al doctor Rodríguez y pídele que venga hoy mismo. Y tercero,
Dudó un momento. Contrata investigadores privados para revisar las finanzas personales de Esteban. Fernando abrió los ojos, sorprendido. Señor Ibáñez, el señor Lozano es su cuñado. Precisamente por eso necesito estar seguro. Respondió Alonso firmemente. Si es inocente, la investigación lo demostrará. Si no lo es, dejó la frase en el aire. A las 10 de la mañana, Esteban Lozano llegó a la oficina. A sus 45 años, era un hombre apuesto, de cabello canoso y sonrisa fácil que siempre le recordaba a Alonso a su difunta esposa. Pero hoy había algo distinto en su postura, una tensión en los hombros, un nerviosismo en los movimientos que Alonso nunca había notado antes. «Alfonso», dijo Esteban, usando el apodo íntimo que solo la familia conocía, «tenemos que hablar sobre esta situación absurda de ayer». «Siéntate, Esteban», respondió Alonso, señalando la butaca frente a su escritorio. «Yo también necesito hablar contigo». Esteban se acomodó, cruzando las piernas con un movimiento que intentaba parecer casual. «Hermano, tienes que entender que esa mujer está claramente perturbada. Probablemente fue contratada por algún competidor para sabotear nuestros negocios. No puedes tomarte en serio sus fantasías». «¿Fantasías?». Alonso se recostó en la silla, estudiando cuidadosamente a su cuñado. «Esteban, ella mencionó tu nombre específicamente. ¿Cómo una mujer que limpia oficinas sabría quién eres?» Un destello de algo, miedo, culpa, pasó por los ojos de Esteban, pero rápidamente lo ocultó con una risa forzada. «Alfonso, por favor. Mi nombre aparece en decenas de documentos de la empresa. Cualquiera con acceso a contratos corporativos sabe quién soy». «También sabía sobre una cuenta en las Islas Caimán», continuó Alonso, observando cada microexpresión en el rostro de su cuñado. Esta vez la reacción fue más evidente. Esteban tragó saliva y descruzó las piernas, inclinándose hacia adelante. «Alfonso, escúchame. Estás dejando que la paranoia destruya nuestra relación. Isabel se revolvería en su tumba si supiera que estás dudando de la familia por culpa de una desconocida». La mención de Isabel fue como un puñetazo en el estómago de Alonso, y Esteban se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. Pero esta vez, Alonso no se dejó manipular por el chantaje emocional. «No metas a Isabel en esto», dijo con una voz peligrosamente baja. «Si no tienes nada que ocultar, no te importará que haga algunas verificaciones». El teléfono de Esteban sonó en ese momento. Miró la pantalla y su rostro se puso visiblemente pálido. «Tengo que contestar», murmuró, levantándose y caminando hacia la ventana. «No, no ahora», dijo al teléfono en voz baja, pero no lo suficientemente baja. «Te dije que no me llamaras aquí. Él está empezando a sospechar». «No, todavía no firmamos nada. Ayer fue un desastre total». Alonso sintió la sangre congelarse en sus venas. Esteban estaba claramente hablando con alguien sobre la reunión fallida, confirmando que había una conspiración y que él estaba involucrado. Cuando Esteban colgó y se giró, encontró a Alonso de pie, mirándolo con una expresión que mezclaba dolor y rabia. «¿Con quién hablabas, Esteban?» Era sobre otro proyecto», tartamudeó Esteban. «Estás siendo paranoico». «Sal de mi oficina», dijo Alonso con voz controlada pero cargada de una furia helada. «Ahora, Alfonso, estás cometiendo un error terrible. ¡Fuera!». Después de que Esteban salió, Alonso se quedó solo, temblando de ira y traición. El hombre que consideraba un hermano, que lo había consolado durante el funeral de Isabel, que había sido padrino en su boda, ese hombre había conspirado para robarle todo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Martina estaba descubriendo que hacer lo correcto tenía consecuencias que no había previsto. Esa misma mañana, al llegar al trabajo en el bufete Delgado & Asociados, fue recibida por el supervisor, señor Moreno, que la esperaba con una expresión sombría. «Señora Robledo», dijo sin rodeos, «sus servicios ya no son necesarios aquí». Martina sintió que el mundo giraba. «Señor Moreno, ¿por qué? Nunca falté, nunca llegué tarde. Hemos recibido una queja de que usted violó la confidencialidad de nuestros clientes», explicó fríamente.
Aparentemente escuchó conversaciones privadas y las divulgó a terceros. Pero yo solo... Martina intentó explicar, pero él la interrumpió. Tome sus cosas y retírese. Recibirá el pago de esta semana, pero no habrá carta de recomendación. Martina salió del edificio con una pequeña caja que contenía sus pertenencias, un par de guantes de goma de repuesto, una foto de sus hijas y un pequeño rosario que su madre le había dado. Se sentó en un banco de la plaza enfrente y lloró en silencio. Había hecho lo correcto, pero ahora estaba desempleada. ¿Cómo alimentaría a Lucía y Sofía? ¿Cómo pagaría el alquiler? Tal vez debería haberse quedado callada, como siempre lo había hecho. Fue entonces cuando sonó su celular. Era un número que no reconocía. Señora Robledo, habla Fernando, de la oficina del señor Ibáñez. Él quisiera hablar con usted. Es urgente. 2 horas después, Martina estaba nuevamente en el piso 32 de Ibáñez Energy Resources, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. Alonso la recibió personalmente, y había una gravedad en su mirada que no estaba allí el día anterior. Señora Robledo, dijo él, primero quiero agradecerle nuevamente por lo que hizo. Segundo, quiero disculparme porque sus preocupaciones sobre las consecuencias se hicieron realidad. Martina lo miró confundida. No entiendo, señor. Sé que fue despedida esta mañana, y sé que fue despedida específicamente por haberme advertido sobre la conspiración. Alonso hizo una pausa, la cual, por cierto, confirmé que es real. Mi cuñado está involucrado. Las lágrimas volvieron a los ojos de Martina. Señor Ibáñez, no me arrepiento de lo que hice, pero ahora no sé cómo voy a alimentar a mis hijas. Es exactamente por eso que la llamé aquí, dijo Alonso, sentándose en la butaca a su lado, en lugar de permanecer detrás del escritorio imponente. Quiero ofrecerle no solo un empleo, sino una alianza. Martina lo miró sin comprender. Señora Robledo, usted me enseñó algo ayer que yo había olvidado, que todavía existen personas dispuestas a luchar por la justicia, incluso cuando eso les cuesta caro. Quiero que trabaje conmigo para desenmascarar completamente esta conspiración. Pero señor, yo solo soy una empleada de limpieza, no sé nada de negocios. Usted sabe de personas, la interrumpió Alonso. Logró ver algo que yo, con toda mi experiencia en negocios, no vi. Necesito a alguien que vea lo que yo no puedo ver. Martina permaneció en silencio por un momento, procesando la propuesta. ¿Y mis hijas?, preguntó finalmente. Sus hijas tendrán todo lo que necesiten, prometió Alonso. Educación, atención médica, un futuro seguro. Pero primero debemos terminar lo que usted empezó. Aquella tarde, mientras Alonso y Martina planeaban su investigación, Esteban Lozano se encontraba en una reunión de emergencia en un hotel discreto en el centro de la ciudad. Los 3 inversionistas extranjeros estaban allí, junto con el doctor Delgado y 2 hombres que Martina no reconocería si los viera, pero cuyas voces jamás olvidaría. La situación está completamente fuera de control, dijo Klaus Müller, golpeando la mesa con el puño. Esa mujer arruinó años de planificación. Peor aún, añadió Williams, Ibáñez está empezando a investigar. Recibimos información de que contrató investigadores privados. Esteban se pasó la mano por el cabello, claramente en pánico. Es mi cuñado. Puedo controlarlo. No, dijo una voz fría desde la ventana. Era el doctor Delgado. Perdiste el control de la situación en el momento en que permitiste que esa entrometida empleada se le acercara. Entonces, ¿qué sugieren?, preguntó Esteban. Necesitamos una nueva estrategia, dijo Dubois lentamente. Una que elimine tanto a Ibáñez como a la testigo. No estoy hablando de violencia, aclaró rápidamente el doctor. Delgado al ver la expresión alarmada de Esteban. Estoy hablando de destruir completamente la credibilidad de ambos. Williams se inclinó hacia adelante. Siga. Tenemos documentos que pueden incriminar a Ibáñez por evasión fiscal. Documentos que, digamos, fueron encontrados durante una auditoría rutinaria. Y en cuanto a la mujer, sonrió fríamente. Una madre soltera, desempleada,
con historial de inestabilidad financiera. Será fácil retratarla como alguien lo suficientemente desesperada para inventar cualquier historia a cambio de dinero. Esteban sintió náuseas. Están hablando de destruir la vida de personas inocentes. ¿Personas inocentes?, rió Müller. Esa mujer nos costó $800 millones y tu querido cuñado está a punto de costarnos mucho más. Esteban, dijo el doctor Delgado suavemente, tienes una elección simple. O estás con nosotros hasta el final, o te conviertes en otro obstáculo que hay que eliminar. El silencio que siguió estuvo cargado de amenazas no dichas. Esteban miró a cada rostro alrededor de la mesa y se dio cuenta de que se había involucrado con personas mucho más peligrosas de lo que había imaginado. ¿Qué quieren que haga?, preguntó finalmente, su voz poco más que un susurro. A la mañana siguiente, Alonso fue despertado por una llamada de Fernando a las 5 de la mañana. «Señor Ibáñez», dijo la tensa voz de su asistente, «tenemos que vernos de inmediato, no por teléfono. La hacienda está en camino a su casa con órdenes de allanamiento». Alonso se vistió rápidamente y se encontró con Fernando en una cafetería 20 minutos después. Su asistente estaba visiblemente afectado. «¿Cómo se enteraron?», preguntó Alonso. «No lo sé, señor, pero tienen documentos, muchos documentos, y...» Fernando dudó. «También tienen una orden de arresto para la señora Robledo». La sangre de Alonso se heló. ¿Con qué cargos? Extorsión y chantaje empresarial. Alonso se dio cuenta de que había subestimado completamente la crueldad de sus enemigos. No solo venían por él, venían por Martina, una mujer cuya única culpa fue tener el valor de hacer lo correcto. La verdadera guerra había comenzado. La verdadera guerra había comenzado. Alonso comprendió que había subestimado completamente la crueldad de sus enemigos. No solo iban tras él, también iban tras Martina, una mujer cuya única culpa fue tener el valor de hacer lo correcto, pero esta vez estaba preparado para luchar. 3 días después, en una sala de audiencias llena, el destino de Alonso Ibáñez y Martina Robledo sería decidido. Los periodistas llenaban las últimas filas, las cámaras esperaban afuera y la tensión era palpable. Martina estaba sentada junto a Alonso, vestida con un traje sencillo que él había comprado para ella. Sus manos temblaban ligeramente, pero había una determinación férrea en sus ojos. Al otro lado de la sala, Esteban Lozano evitaba su mirada, sentado con sus abogados caros. «Señores», dijo el juez Rodríguez, un hombre de 60 años con reputación de incorruptible, «estamos aquí para determinar la veracidad de las acusaciones de fraude fiscal contra el señor Ibáñez y extorsión contra la señora Robledo». El fiscal fue el primero en hablar, presentando montones de documentos falsos que parecían sustentar las acusaciones. Pero cuando fue el turno del doctor Mendoza, abogado de Alonso, la marea comenzó a cambiar. «Señor juez», dijo el doctor Mendoza, «quisiera presentar evidencia que demuestra no solo la inocencia de mis clientes, sino una conspiración elaborada para incriminarlos». Reprodujo las grabaciones que Alonso había hecho en secreto de las llamadas telefónicas de Esteban, mostrando su participación en la conspiración. Presentó documentos bancarios que probaban las transferencias sospechosas a las Islas Caimán. Y luego llamó a un testigo inesperado. Llamó al estrado al señor Klaus Müller. Un murmullo recorrió la sala. Müller entró esposado, escoltado por 2 policías. Había sido arrestado 3 días antes intentando salir del país. «Señor Müller», dijo el doctor Mendoza, «¿está dispuesto a testificar a cambio de una reducción de condena?» Müller miró a Esteban con odio en los ojos. «Sí», dijo con su voz fría, «lo estoy». Lo que siguió fue una confesión completa. Müller detalló cómo habían planeado robar la empresa de Alonso, cómo Esteban había sido sobornado, cómo habían falsificado documentos para incriminar tanto a Alonso como a Martina cuando el plan original falló. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. El juez se volvió hacia Esteban.
Señor Lozano, ¿tiene algo que decir en su defensa? Esteban se levantó lentamente, con las manos temblando. Miró a Alonso, el hombre que había considerado un hermano, que lo había consolado en el funeral de su hermana, que había confiado en él por completo. Alfonso, dijo con voz rota, yo no sabía que llegaría a este punto. Comenzó como un negocio, solo dinero, pero cuando vi lo que estaban dispuestos a hacer para silenciar a la señora Robledo, su voz se quebró. «Traicionaste no solo mi confianza», respondió Alonso, poniéndose de pie, «sino la memoria de Isabel. Ella se revolvería en su tumba al saber que su propio hermano conspiró contra su familia». Esteban bajó la cabeza derrotado. «Sé que no lo merezco, pero te pido perdón». Alonso lo miró durante un largo momento. «El perdón vendrá con el tiempo, Esteban, pero las consecuencias comienzan ahora». 2 horas después, el juez Rodríguez dictó sentencia. Esteban fue condenado a 15 años de prisión por conspiración y fraude. Los 3 inversionistas extranjeros recibieron condenas aún más severas. Todas las acusaciones contra Alonso y Martina fueron retiradas. Afuera del tribunal, los periodistas rodearon a Alonso y Martina, pero fue ella quien habló primero. «Quiero que todas las madres que están escuchando sepan», dijo con voz clara y fuerte, «que hacer lo correcto a veces duele, a veces cuesta caro, pero siempre vale la pena. Nuestros hijos están observando y merecen ver que luchamos por la justicia». 6 meses después, Alonso y Martina estaban en la ceremonia de inauguración de la Fundación Robledo Ibáñez para la Justicia Laboral. El edificio, modesto pero digno, albergaría abogados que ofrecerían asistencia jurídica gratuita a trabajadores víctimas de injusticias. Martina, ahora vestida con un traje elegante pero sencillo, cortaba la cinta junto a Alonso. Sus hijas, Lucía y Sofía, estaban en la primera fila, usando uniformes nuevos del colegio privado donde ahora estudiaban. «Señora Robledo», dijo el periodista, «¿cómo se siente sabiendo que su valentía no solo cambió su vida, sino que creará oportunidades para miles de otras personas?» Martina sonrió, sus manos ya no temblaban. «Me siento agradecida por haber tenido la oportunidad de marcar la diferencia y agradecida por haber descubierto que, cuando hacemos lo correcto, Dios se encarga del resto». Alonso la observaba con admiración. Aquella mujer no solo había salvado su empresa, sino su alma. Le había enseñado que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas auténticas y en el propósito moral. Esa noche, en la cena de celebración, Alonso levantó su copa. «Un brindis», dijo, «por la mujer que me enseñó que el valor no es la ausencia del miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él». Martina levantó su copa también. «Y un brindis por el hombre que me mostró que aún existen personas dispuestas a luchar por la justicia, incluso cuando eso significa cuestionar a quienes amamos». Mientras brindaban, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que el dinero o el éxito. Habían encontrado una familia construida no por la sangre, sino por el honor, la confianza y un propósito compartido de hacer del mundo un lugar un poco más justo. La última escena mostraba a Martina cruzando el vestíbulo de un edificio empresarial, ya no como una empleada de limpieza invisible, sino como una defensora respetada de los derechos de los trabajadores. Y Alonso, observando desde la ventana de su oficina, sonreía con una paz que no sentía desde hacía años, agradecido con la mujer valiente que salvó no solo su fortuna, sino su capacidad de confiar y amar de nuevo. Así como Alonso y Martina descubrieron que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas. Tú también formas parte de nuestra familia aquí en el canal. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like, suscríbete y por favor, comenta desde dónde nos estás viendo.
ya sea desde Brasil, México, Colombia o cualquier lugar del mundo. Esos comentarios aumentan mucho nuestro alcance y nos ayudan a seguir trayéndote historias que inspiran. Y ya está apareciendo en tu pantalla la próxima historia emocionante que preparamos especialmente para ti. Haz clic y continúa con nosotros en este viaje de esperanza y transformación.